popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesado en lo que sucede en su terruño. Bienvenidos en este día jueves 14 de septiembre del 2023. Como todos ustedes saben, nosotros siempre tenemos invitados que están, digamos, en la jugada de lo que está pasando en nuestro país, ya sea de la situación política, social, económica, de la lucha social también, etcétera, ¿no? Entonces nosotros buscamos la gente más idónea para que nos explique algunos acontecimientos, pues, y no en este caso también, pues, ya tenemos a dos compañeros, una compañera y un compañero invitados especiales, pero antes aquí Marvin va a dar un pequeño saludo también. Bueno, muchas gracias, bienvenidos nuestros invitados especiales, bienvenidas a todas las personas que ya se están conectando, muchas gracias, aprovechemos el conocimiento en ciencia jurídica y en defensa de los derechos humanos que tienen los compañeros acá que nos visitan y hagamos preguntas que atañen al tema y con respeto, es lo que les pedimos. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Bueno, ya Marvin dijo que se pongan atención a todas las explicaciones que van a dar acá. Nosotros seguimos preocupados por la situación, digamos, del el estado de excepción en el país por la violación de los derechos humanos, razón por la cual tenemos como invitada también a los compañeros del Socorro Jurídico, a Ingrid Escobar y a Ramón Rosales. Entonces, me gustaría que ustedes hagan una pequeña presentación para que la gente sepa con quienes nosotros vamos a conversar hoy día. Así es que adelante, Ingrid. Buenas tardes, mis estimados amigos Carlos, Marvin. Un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que están viendo este programa tan importante a través de los canales oficiales de Facebook, en Twitter, en YouTube. Bueno, mi nombre es Ingrid Escobar, yo soy la directora ejecutiva del Socorro Jurídico Humanitario. Y justamente estamos en este momento desde San Salvador, nuestras instalaciones donde todos los días, amigos, recibimos víctimas del régimen de excepción, personas inocentes que vienen a denunciar actos arbitrarios, pues por la medida esta conocida como régimen de excepción, que efectivamente pues ya tiene 18 meses, justamente el día de ayer se conoció la nueva prórroga del régimen de excepción. Y bueno, estamos aquí listos para poder compartir con ustedes sobre todo el acontecer y el quehacer del socorro legislativo, del socorro jurídico. Adelante. Buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto intercambiar opiniones con ustedes al respecto y esperamos pues que se vayan abriendo a las ideas de cómo está viviendo el país un régimen de excepción que desde todo punto de vista es ilegal y arbitrario. Muy bien, ya todos ustedes saben con quiénes nosotros vamos a conversar y si ustedes hagan sus preguntas también, aprovechen esta oportunidad que tienen para hacer sus preguntas relacionadas con el tema que la compañera y el compañero van a desarrollar. Bueno, Ingrid, ya sabemos nosotros que tenemos bastante tiempo con el estado de excepción. ¿Cuál es la justificante
de que esto continúe y cuáles son los agravantes de que esto continúe con el estado de excepción. Sí. Bueno, perdón que tengo un microfono gripal. Fíjense, amigos, que, bueno, como ya les decía, justamente en estos días cumplimos ya 18 meses prorrogando esta medida que se conoce aquí en El Salvador como un estado de emergencia excepcional, pero como ya decía el licenciado Rosales, de excepcional no tiene nada, porque es una normalidad de nuestras vidas ahorita ya. De hecho, en cualquier momento, cualquier salvadoreño, por el hecho de únicamente ser persona, cualquier otra puede tomar un teléfono, denunciarlo, y entonces toda la institucionalidad del país ir en contra de esta persona que, aunque sea inocente, puede ir a parar a un centro penal y padecer lo que justamente miles de salvadoreños, muchísimos de ellos inocentes, por lo menos 20,000 inocentes, llevan padeciendo en centros penales por más de ya 17 meses, ya vamos para 18 meses exactamente. Entonces, y esto pues es algo que ya es insostenible, innecesario, ¿verdad? Las herramientas legales ya las tienen, las reformas están todas hechas para poder perseguir el crimen, incluso desde antes del régimen de excepción. No obstante, bueno, están haciendo uso de este para, no solamente, y porque esto hay que decirlo, señalarlo una y mil veces, el régimen de excepción no es parcializado para delincuentes. No, nosotros, por ejemplo, aquí en el Socorro Jurídico, nos pudimos dar cuenta desde un inicio que va dirigido también, por ejemplo, para aquellas personas que están organizadas de alguna manera, que alzan su voz denunciando la corrupción, que alzan su voz denunciando despidos arbitrarios, desmantelamiento de las instituciones públicas, malos tratos, por ejemplo, a trabajadores del sector informal, etcétera. ¿Y cómo? Bueno, de hecho, no sé si ustedes saben, a los amigos que nos están viendo, pero en estos 18 meses se han capturado por lo menos 21 sindicalistas que por el hecho de ejercer su libertad sindical, que es un derecho constitucional, por el hecho de denunciar que hay corrupción, por el hecho de pedir un día para hacer una conferencia de prensa y convocar a los medios y denunciar, bueno, por cosas tan básicas como hacer ejercicio de los derechos de la libertad sindical, no están presos. Tenemos hasta incluso fallecidos sindicalistas. Actualmente muchos de ellos con cartas de libertad y todavía no los dejan salir. Osiris Luna, el director de centros penales. Y como estos sindicalistas, que solo de esta población organizada hay 21 que han tenido que padecer el protocolo de régimen de excepción, también hay más de 20,000 salvadoreños. 7,000 supuestamente ya liberados por el mismo gobierno, es decir, el margen de error no es 1%, es por lo menos un 10% de error. Padeciendo todo esto, miren, el régimen de excepción solamente nos está quitando dos derechos en teoría, que son la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa, que pasó de 3 a 15 días. Pero en la práctica es otra cosa, la historia es muy diferente. No solamente no existe en este país más el debido proceso, el derecho, tenemos todos el debido proceso, el derecho que tenemos a una defensa, el derecho que tenemos de presunción de inocencia, no al revés, como estamos en El Salvador, que a todo el mundo se le presume culpable, el derecho a un juicio justo, el derecho a que se deben de cumplir las órdenes judiciales, por ejemplo. Hay muchas personas, como les digo, que ya tienen más de 3 términos, de 6 meses, es decir, ya van para los 18 meses y ya tienen cartas de libertad, que son órdenes judiciales. No es que si Osiris Luna y los directores de centros penales quieren sacar a la gente, es que deben sacar a la gente. ¿Por qué no los dejan libres? ¿Será porque ya fallecieron en centros penales algunas de ellas? Y prefieren mejor no sacar a nadie para que no se dé cuenta el pueblo antes de las elecciones. Es eso. Bueno, ya la gente está cansada, y les digo que aquí nosotros como Socorro Jurídico Humanitario, todos los días recibimos personas que ya dicen, no, ya, yo ya mucho tiempo, voluntad de Dios, ¿verdad? De que me dejen libre a mi familiar, ya mucho tiempo creí en el sistema judicial. Cuando el ministro dice que ha dejado 7,000 liberados, ¿por qué mi familiar no?
si mi familiar no tiene antecedentes penales? ¿Por qué mi familiar no, si mi familiar no tiene tatuajes alusivos a pandillas? ¿Por qué mi familiar no, si era estudiante universitario, agricultor, taxista? La gente está cansada y en ese punto nos encontramos ahorita. Y bueno, como socorro jurídico tratamos de acompañar a las víctimas en esta lucha, ¿verdad? De denuncias, de exigir justicia, y no nos vamos a detener, ¿verdad? Por nuestros compañeros sindicalistas, pero también por todas las personas inocentes, amigos. Correcto, sí, entendemos que, porque la conocemos, que usted misma, fueron violados sus derechos sindicales en algún momento cuando usted, laboró en la asamblea, pues, ¿verdad? Y que eso no sé si se le habrá resuelto, pero fueron violados sus derechos como sindicalista. Eso quiere decir que el sistema de justicia, pero licenciado, Ramón, ¿cómo pasamos nosotros de la presunción de inocencia a, como quien dice, a que somos culpables, o cualquier muchacho que estaba en la grada, pues si usted quiere esperando un familiar? Bueno, hay un caso de una muchacha que salió que hasta la mamá la había mandado a esperar el microbús que le avisara a la hermana, ni siquiera ella iba a salir, y ahí la capturaron y meses en un penal. O por ejemplo, aberraciones de que, como quien dice, desde ahí hemos escuchado testimonio aquí en la Intercontinental de gente que ha dicho, miren, cuando nos llevaron al penal en la entrada nos dieron una garroteada y mi compañero se murió a los 3 días, yo pasé agonizando varios días. Testimonios de que ustedes han recogido, pues, ¿verdad? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasó eso en El Salvador, pues, ¿verdad? Y justificado en un estado de excepción y en un combate, en un supuesto combate a las pandillas. Ahí ustedes definen quién contesta, por favor. Bueno, el problema radica precisamente en que el debido proceso está totalmente quebrantado. Se han violentado las normas precisas y allí la presunción de inocencia. Ahora no hay presunción de inocencia, sino se presume la culpabilidad desde el momento en que la persona es detenida, sea por soldados o policías, porque al final constituye una medida política del régimen del presidente Bukele, que pretende con ello detenerles en decencia de la organización social, de las demandas económicas y sociales de los sectores de trabajadores formales e informales, de trabajadores del Estado, y con ello busca, por ejemplo, detener lo que es conocido comúnmente como la protesta social, en la medida en que no se cumplen las promesas de campaña y la obligatoriedad del gobierno de regular los aspectos económicos de la clase trabajadora. A la par de eso teníamos la fuente principal por donde comienza a caminar a partir de la asunción al poder el 1 de junio del 2019, los actos de tratamiento inconstitucionales parten de la toma de la Asamblea Legislativa por el Ejército del 2020, y de allí para acá toda una cadena de actos precisamente arbitrarios. La ley en su completo estado, aún más amenazantes a las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Ahora, la con de las libertades fundamentales se viene agravando o perjudica en el sentido para el tratamiento de los casos penales, es decir, fueron desarticulados
el sistema judicial está en manos del Poder Ejecutivo. Igualmente, las decisiones políticas, jurídicas de la Asamblea Legislativa también están en manos del Ejecutivo. O sea, hay una concentración de poder que más que todo, con ello pretenden limitar todo esfuerzo que vaya dirigido a las conquistas sociales de los sectores más pobres de este país. Abriendo la brecha específica del auge delincuencial y una desatención precisa en cuanto al ataque frontal contra el crimen organizado, que ya estaba extendido en los 14 departamentos del país y parecía que era incontenible. Ya las autoridades sometidas prácticamente a ciertas decisiones de los poderes de facto, eso implicaba que la fuerza del Estado había entrado en una etapa de declive y que la influencia del sector criminal había crecido. Luego de eso, viene, por ejemplo, la instalación del régimen de excepción, determinado por el primer decreto número 333, aprobado por la Asamblea Legislativa, a partir de la matanza de 87 personas, de forma arbitraria, también por los entes, por los actores, y comienza un nuevo calvario, una nueva vida para los salvadoreños. Es decir, que a partir de allí, cualquier ciudadano, sea nacional o extranjero, puede ser detenido sin justificación alguna, puesto en prisión por el tiempo que consideren conveniente políticamente el régimen y sin derecho a garantías judiciales, sin derecho, es decir, a un debido proceso, sin la posibilidad de que se discuta la presunción de inocencia en juicio público y oral, sino que cuenta la voluntad del policía, captor o del soldado que ejecutó la detención, y con esas actas le basta al juez para poder decidir si el imputado va a ser condenado a una pena de prisión o podrá ser liberado bajo medidas cautelares. En junio brindó datos estadísticos el ministro de Seguridad Pública, en el que argumentó que habían 7,000 personas puestas en libertad. La gran duda para nosotros se extiende o va en el sentido de que a dónde están y quiénes son. La mayoría de ellos no tienen libertad definitiva, todas están bajo condición de detención provisional, cumpliendo medidas de estar presentándose en los tribunales de vigilancia penitenciaria cada 30 días, con el riesgo que pueda ocurrirles por cualquier enfermedad o capricho de las autoridades, pudieran ser detenidos estos y llevados nuevamente a la cárcel en razón de cualquier justificación maliciosa que puedan justificar. Esto implica que estamos en un riesgo permanente, que no hay seguridad jurídica en el país para nada, y que los derechos políticos y sociales están coaccionados cada minuto que pasa, y también que las libertades fundamentales de cada uno de nosotros van en declive totalmente, y que corremos el riesgo de sufrir consecuencias más graves dentro de los próximos meses o años de continuar este régimen. Por lo tanto, todo mundo en el país es culpable, independientemente de la razón por la cual se haya detenido, y ese es el riesgo. La persecución es política, la persecución no es judicial.
Si es judicial, como ya le decía la licenciada Escobar, es técnica investigativa que inicia primero con la investigación por ejercicio de oficio o a petición de parte ante los órganos o Fiscalía General de la República, para luego concluir con una hipótesis de que la persona ha sido involucrada o está siendo involucrada en algún delito y que por lo tanto amerita la detención, cosa que no se está aplicando, cosa que no surte efecto en este momento, sino que van directamente por sospecha. Y como lo ha dicho el director general de la Policía Nacional Civil, el señor Arriaga Chica, que los policías ahora son jueces en la calle. Y ellos pueden declarar como culpables. Preguntamos acaso el policía o los policías tienen experticia psicológica mínima necesaria o suficientemente necesaria para determinar si el impacto del uniformado en la vida de la persona civil es determinante para poderlo detener, situación que para nosotros es definitivamente comprensible, incomprensible y completamente atentatoria contra la libertad de circulación o la libertad ambulatoria de cualquier persona en nuestra sociedad. Así es, yo tenía también bueno, una pregunta también, pero es que estoy pensando en el tema de la gente que hemos visto las noticias también que ha muerto, ¿verdad? Porque han sacado de las cárceles, ha habido gente que ha muerto ahí y las han sacado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿O es alguien le está dando seguimiento, digamos, a esas muertes? Porque tiene que haber por lo menos una investigación y tienen que haber culpables de eso. Además, pues sí, el tema de las familias, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer por la familia? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso del Estado, que fue quienes eran los responsables de esas personas cuando estaban en el interior de la cárcel? Y cuando salieron muertos, es el Estado mismo el responsable. ¿Cómo está esa situación? Mm, Ahí. Mm. Gracias, Carlos. Perdone que estamos escuchando, que va un poquito atrasado el audio y aquí se escucha poquito porque estamos con tormenta en San Salvador. Mire, qué excelente esta pregunta. Bueno, quiero decirle, y esto es un modo de una, si quieren, primicia en su programa. Miren, solo nosotros en el Socorro Jurídico Humanitario, a través de fuentes fidedignas, tanto de la Fiscalía como de la Policía, hemos recibido denuncias de que hay por lo menos, escuchen bien, 500 personas que han fallecido en centros penales. De esta denuncia, hemos confirmado sobre el socorro jurídico que tenemos que ser responsables también 185 salvadoreños, entre ellos 3 bebés que han perdido su vida por la fallida atención del sistema penitenciario, donde hay un responsable, y es decir, Luna y todos los directores de centros penales. A la pregunta, ¿qué pueden hacer las familias que ya perdieron un familiar en un centro penal, sobre todo cuando estamos viendo la increíble debilidad institucional, si no fallida? Cuando vemos un fiscal general de la República decir, por ejemplo, ante organismos internacionales, que mejor manda al archivo los casos porque no ve delito, dice. No ve que haya algo científico que le compruebe que hay lo que denunciamos las organizaciones, como por ejemplo, torturas en centros penales, por golpes, estrangulamientos, o tortura por falta de tratamiento médico, que es otra forma muy cruel de hacer tortura a la gente. Pero nosotros, organizaciones como el Socorro Jurídico, que tenemos fuente directa de los familiares y por los notis crímenes, así se llama, un llamado que le hacemos en este caso a la institucionalidad fiscal general de la República y a todos los involucrados en la investigación,
porque hoy están en el poder ellos y se creen suficientemente fuertes, poderosos, ¿verdad? Pero esos son aves de paso. Y la sed de justicia de este pueblo, eso nunca se va a terminar. Y saben, hay algo que se llama crímenes de lesa humanidad, que son delitos internacionales, y ustedes, agentes del Estado, que con omisión en este caso por no hacer nada, o con conocimiento en el caso de los directores de centros penales, que tampoco hacen nada, van a pagar penalmente en un futuro y no lo crean tan lejano. El Estatuto de Roma dice que son entre 15 y 30 años, ¿verdad? Así que les hacemos ese llamado. Y a las familias, bueno, no es fácilmente. Yo entiendo a las familias. Y mire, aquí la gente no sabe, y así se lo digo, no sabemos a veces ni que tenemos instituciones que nos pueden ayudar. No sabemos ni siquiera el concepto de un derecho humano. No sabemos el concepto del Estado de Derecho. No sabemos, por lo tanto, a qué instancias recurrir. Y bueno, ¿qué es lo que deben de hacer? Y aquí les hacemos un llamado porque ya nos vinieron las primeras personas, licenciado, a denunciar con fotos. Mire, este es mi familiar fallecido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero, justamente, acercarse a nuestras organizaciones, a donde les vamos a decir los pasos a seguir para activar el sistema internacional y tratar de en alguna medida lograr reparación. La vida nunca la va a poder recuperar de su familiar, nunca. El daño ya está hecho. Pero sí podemos, por ejemplo, reparación moral, que el Estado pida perdón, ver cómo se ayuda a los niños que han quedado huérfanos, ¿verdad? Y para eso hay que agotar tres pasos, digamos. El primero, hay que ir a la Fiscalía General de la República y denunciar la muerte de su familiar en manos de agentes del Estado, que no van a hacer nada, lo más seguro, porque ellos, como dicen, chucho no come chucho, y si come, no come mucho, y el fiscal no se va a poner a investigar sus mismos funcionarios, ¿verdad? Porque tiene órdenes de Bukele, obviamente. Pero hay que hacerlo, porque la ley nos dice eso, ¿verdad? Y luego nos vamos a la sala de lo constitucional, otra que es impuesta por Bukele, por el oficialismo de Bukele. Sabemos que no vamos a tener más que silencio o improcedencia. No importa, vamos a meter un amparo por violación a la vida, entre otros. No vamos a tener respuesta, ¿cierto? Bueno, no sirve la institucionalidad en el país, se nos niega la justicia, nos vamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien, por cierto, anteayer, en unas declaraciones a un medio internacional, dijo irresponsablemente que cree que no hay inocentes en centros penales, contradiciendo a su mismo ministro de Seguridad, que ya dijo que dejó salir 7,000. Bueno, no importa, tenemos que decirle a la PDDH, hay negación de justicia. Con esos tres pasos, ya nosotros podemos ir con los relatores ante, por ejemplo, activar el sistema interamericano de derechos humanos, donde podemos pedir medidas cautelares y una condena al Estado. Saltar más adelante a la Corte Penal Internacional. Son procesos larguísimos, sí, que requieren de mucha determinación, sí, que requieren de abogados profesionales en materia internacional, sí. Es una inversión de tiempo, de dinero, sí, pero podemos lograrlo a través de la solidaridad internacional y de los organismos. Hay que hacerlo. No, ya perdimos la vida de nuestros familiares, perdamos el miedo, porque hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, ¿verdad? Entonces eso, Carlos, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, esta es la oportunidad. Yo sé que el duelo no es fácil. Las familias de repente simplemente están pasando sus paquetes y en respuesta dicen, miren, ¿usted por qué viene a pasar paquetes? Que su familia ya está en la bermeja, en una cosa común, muerto. El duelo no es fácil. La gente ha quedado, aparte de traumatizada, enferma, endeudada, y encima el dolor de haber perdido al familiar, pero el tiempo pasa y hay un momento en que la gente dice, no puedo, o sea, algo tengo que hacer por la memoria de mi familiar. Él no era pandillero, los pandilleros andan felices en Guatemala, en México, aquí en los asilos de primer nivel que lo sacan a negociar. Encima, ahí están los cabecillas, toda de la estructura criminal superior, ¿verdad? Y por otro lado, la gente inocente está muerta. Entonces, no, eso yo sé que es una cuestión de tiempo, por suerte, y hay que decirlo, y sepan los familiares
Estos delitos no prescriben. O sea que no se preocupe que si usted en 5 años se decide, en 5 años, solo que guarde todas las pruebas. Por eso es que les decimos nosotros, hay que hacer el habeas corpus, hay que denunciar, hay que agotar los pasos, porque si es posible, 5, 10, 20 años pueden pasar, y si usted se decide, vamos con el proceso, porque esos delitos no prescriben. Así que adelante. Y bueno, bienvenidos a nuestra organización, y lo que podamos ayudarles y orientarlos, estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, sí, basado en lo que usted está explicando, hay que dar esos 3 pasos, ¿verdad? De presentar Sí, 3 a la Fiscalía, después la Corte y la de Derechos Humanos, Sí. pero como, vaya, eso lo digo a título personal, esos 3 organismos no están funcionando. Para mí el sistema de justicia en El Salvador no está funcionando. ¿Cómo podemos hacer, quizás más que pregunta desde la óptica del desconocimiento, nosotros los salvadoreños, que somos casi 4 millones que vivimos fuera, porque yo creo que ya llegó el momento de pedir una relatoría de derechos humanos a Naciones Unidas, a la OEA, a quien corresponda? Yo perdone mi ignorancia, pero a quien corresponda, pues porque El Salvador, o sea, yo entiendo eso que usted dice, que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero mientras tanto, la realidad es que está muriendo más gente, basado en los datos del gobierno, están matando más gente, y lo digo a título personal, dentro de los penales que fuera. O sea, como eso es una aberración en cualquier país del mundo. ¿Por qué en El Salvador no se está investigando, pues, verdad, muertes con torturas, pero sí se está investigando que a aquel le dieron 400 pesos más de sobresueldo? Y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero ese tipo de crímenes con tortura, por ejemplo, hemos tenido aquí gente que nos han dicho 3 litros de agua para 15 reos en un día. ¿Qué son eso? Tú lo dijiste, Ingrid, enfermedades renales, hipertensión, etcétera, cuando sale. O sea, si a los muertos de los penales le sumamos toda la gente que sale casi moribunda, yo creo que ya pasamos de 1000 muertos ya por este régimen. No sé cómo lo ven ustedes. Gracias, Marvin. Gracias. Sí. Bueno, el temor que ha infundido el presidente y su gobierno con el régimen de excepción se ha extendido enormemente. Y no solo eso, sino ha sometido a las instituciones públicas de poder de decisión, en el sentido de que no les permite precisamente ejercer su función primero jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, y segundo la función administrativa de los asambleas legislativas, y ya de por sí el Consejo de Ministros está bajo el dominio absoluto del presidente de la República. Hasta allí las cosas se manejan al libre albedrío o a la forma de pensar del equipo jurídico del presidente o de casa presidencial, y por lo tanto la mayoría de personas se limitan precisamente a aceptar de forma de facto, digo así de facto, porque no existe una manera viable para poder entrar a discutir la situación que permita romper el esquema de silencio actual, el esquema de temor, el esquema de represión, muerte y encarcelamiento. No hay instancia a la cual recurrir en este momento. Si nosotros recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, es decir, a la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal, en donde se derivan, por ejemplo, las familias afectadas con los documentos de exhibición personal para sus familias, no nombran los jueces ejecutores para que investiguen el estado actual de cada uno de los presos, la cárcel a donde están, la causa por el que se le acusa y el juez que lo procesa. De eso no se tiene ninguna evidencia en las resoluciones que hemos recibido, ¿verdad? Y permanecen en el anonimato.
Segundo, si es necesario, por ejemplo, comenzar a demandar desde ya una relatoría completamente independiente de las Naciones Unidas, la cual pueda ejercer una incidencia directa a través de los mecanismos del derecho internacional humanitario o para los cuales están constituidos, que logre romper el esquema discrecional del gobierno en materia de derechos humanos. Se tiene información que son más de 500 los muertos, unos por tortura, otros por desatención médica, y que los torturados van desde los ahorcamientos, estrangulamientos o colgamientos en los recintos de la muerte de los centros penales o corredores de la muerte de los centros penales, donde son brutalmente golpeados con palos contundentes, que son fracturados del pómulo, del cráneo, de los brazos, de las piernas y de sus dentaduras. Todos esos delitos es necesario investigarlos para detener los responsables que primero han ordenado semejantes atrocidades y segundo que los pongan en la cárcel para que sientan también que la justicia no es cuando se da cuando se tiene el poder o no se da, que la justicia es universal y que tiene que llegar tanto a los gobernantes como a los gobernados en el momento que oportuno y que se presten las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, ya hemos tenido en El Salvador relatores especiales en ese sentido anteriormente, pero ahora se necesita más que nunca, y demandar esa institucionalidad en el país requiere de la fuerza de todos, no de la voluntad del gobierno, porque no está dispuesta a permitir el ingreso de organismos internacionales en esa materia a verificar las condiciones carcelarias y de violencia sobre los derechos humanos, porque precisamente sabe los delitos que se han producido bajo los términos del abuso de poder de las autoridades estatales y penitenciarias. También se tiene conocimiento, más que todo en el Centro Penal Izalco, en Sonsonate, en donde equipos especializados, ¿verdad?, para torturar y asesinar, incluso enterrar o sepultar en fosas comunes clandestinas o en fosas comunes de los centros penales a los que mueren producto de los atropellos que les propinan. Y también las amenazas a los familiares cuando de alguna manera son entregados los cadáveres, de que si abren las cajas y revisan sus cuerpos y denuncian las señales que llevan, también van a correr la misma suerte. Situación bastante peligrosa y por lo tanto las personas o los dolientes en este momento se niegan muchas veces a denunciar, pero poco a poco se van abriendo los espacios. Igualmente ocurre con los niños y niñas que nacen en las cárceles productos de las madres que han sido capturadas por el régimen de excepción. Tuvimos el conocimiento en junio de un niño que murió, que fue trasladado por enfermedad grave del centro penal de Izalco a un hospital y luego entregado a la Conapina. Posteriormente los abuelos hicieron las gestiones para que se los entregara. Al final tiempo se los dieron y el niño murió exactamente a los 6 días después. Igualmente ocurrió que en el momento de entregar el cadáver del niño de 6 meses,
los amenazaron de que no fueran a denunciar el caso porque se les iba a aplicar el régimen de excepción y podría ocurrirles la misma suerte que el niño fallecido. Esa es una declaración fidedigna de personas que conocieran exactamente el caso. Y por lo tanto, a estas alturas ya de 18 meses, prácticamente año y medio de régimen de excepción, ya los organismos internacionales de protección del derecho a la vida, que se traduce en derechos humanos, ya deberían proponer al gobierno la instalación de una comisión investigadora sobre tales crímenes, una comisión que englobe el derecho a la verdad, el derecho que tienen las víctimas a ser protegidas y el derecho a recurrir a la jurisdicción penal para resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a cada una de las víctimas. Carlos, no sé, bueno, yo realmente lo que a mí me llama la atención, Ingrid, licenciado Ramón, es, fíjate, Carlos, que tienen a alguien porque lo hayan en la calle, pero todos los muertos, el licenciado mencionó Izalco, pues que le dicen el penal de la muerte, pues, ¿verdad? Ya casi la voz populi, con tanto muertos no hayan sido apresados los custodios y que estuvieran pagando, pues, todos esos custodios, porque allí evidentemente hay gente de los custodios involucrados en esos asesinatos. ¿Cómo es posible de que la policía? Y la otra cuestión que nos preocupa es esa militarización cada vez más evidente de la seguridad pública, pues de la policía, de los acuerdos de paz. Hemos pasado prácticamente a fenómenos al estilo de la guardia, de la policía de Hacienda del pasado, pues, ¿verdad? Que fueron cuerpos nefastos, pues tan... y que se desmontaron para los acuerdos de paz. No sé, Carlos. Sí, yo también estaba pensando en otra cuestión, porque como la vez les dije de que cuál es la justificación que tienen ellos para seguir prolongando, digamos, este estado de excepción. Sí, fue un momento, digamos, de crisis cuando lo hicieron. Será entonces que no han resuelto ese momento de crisis para que continúen con con esta misma estado de excepción. Eso significa que es ineficiente, digamos, lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si en dado caso si lo quitan? Que volvería entonces esa crisis de matanzas, ¿verdad? Entonces esto para nosotros realmente no tiene sentido ni cabeza el que continúen con eso. Ustedes ya lo explicaron, que tienen las herramientas jurídicas, ¿no? Para llevar a cabo todo lo que se está realizando, pues para combatir el crimen, más ahora en teoría si ya lo disminuyó. Entonces todavía con mucha más razón tendrían que tener todas esas, ¿no? Pero al contrario de todo eso, parece que hicieron cambios donde se prolongaba más, digamos, ¿cómo se llama? La prisión hacia las personas que habían capturado. ¿Nos podrían abordar algo más sobre eso? Muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Bueno, primero, Marvin, sí, definitivamente es bien preocupante el hecho que aquí no existe más el Estado de Derecho. Aquí no existe más derechos fundamentales de las personas. Como que el hecho de que le crean a alguien que es inocente, porque así se declara y que se investigue en el marco del respeto de la ley sobre lo mismo. No, aquí le cuelan a la persona el cartel de terrorista, ¿verdad? Si es posible lo mediatizan, lo estigmatizan, lo llevan preso, lo torturan y lo matan. Grave. Esto, como se dice, más de ni pies ni cabeza. Y mire, la militarización de la Policía Nacional Civil es un hecho.
Ellos quieren crear una policía militar, lo están haciendo ya. De hecho, hay 200 tenientes, entendemos nosotros ya, para ese fin. La tandona de los inicios de la policía fortalecida completamente en la estructura de la Policía Nacional Civil. Mire, las personas dentro de la Policía Nacional Civil que están formadas verdaderamente en valores humanos, en el respeto a los derechos humanos, en el debido proceso, en los procedimientos adecuados. ¿Sabe qué es lo que hizo el gobierno hace más de ya un año? Echarlos de la policía. 2.000 policías han sido despedidos en razón supuestamente de la edad, pero es bien incuestionable porque hay muchos que tienen la edad, pero como son de la tandona, siguen ahí. Sin embargo, aquellos policías respetuosos de la ley que se opusieron incluso al tema del régimen de excepción en el inicio, ¿qué hicieron? Luego les dieron una patada y lo sacaron de la institución. Ahí están más de 2.000 policías ahorita. Ni siquiera les han entregado la correcta indemnización, violentándoles todo el debido proceso. Como usted dice, ni pies ni cabeza, vamos y estamos frente a la militarización de la Policía Nacional Civil, completamente contra la Constitución y el espíritu de la institución como tal. Y bueno, lo otro que se preguntaba Carlos al final. Miren, ahorita las muertes en los centros penales es quizás como lo más delicado, ¿verdad? Esa denuncia que se hace, ¿verdad? ¿A quién vamos a señalar? ¿Quién es el culpable? ¿Qué pueden hacer las familias? ¿A dónde podemos recurrir? Es que no existe ahorita. O sea, la gente no encuentra en ningún momento una respuesta a eso porque simplemente hay una enorme debilidad institucional. Y en ese sentido es complicado, más allá de lo que podemos hacer como organizaciones, no obstante somos perseguidos, porque eso también yo quiero aprovechar el espacio para hacer esta denuncia. A nosotros no nos dan persecución, no nos respetan nuestro derecho de organización, de denuncia, de libertad de expresión, de acompañamiento de las víctimas. Peor todavía porque se nos van cerrando los espacios, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría, Carlos, porque la última parte no logré escucharla bien por la lluvia. Tal vez, porque hubo creo que 2 preguntas, si me pudiera repetir, por favor. Una de esas, la principal es esa de que la prolongación de la prisión preventiva, que fue una de las últimas medidas que hizo este régimen. No sé si me escuchó bien. Sí, hay un retraso del audio. Ok. Bueno, la prolongación del régimen de excepción solo demuestra la debilidad institucional de este gobierno para poder resolver los problemas de conflictividad que vive el país. Bueno, que ha vivido y que sigue viviendo. Precisamente porque la delincuencia desatada en el país no solo es responsabilidad de los grupos organizados llamados terroristas, sino de la permisibilidad del infiltramiento de este tipo de organismos en las instituciones de la Policía Civil y de la Fuerza Armada. Ese es un hecho que no lo podemos negar. Y por lo tanto, ese tipo de cosas lo hizo con las pandillas y como lo sigue haciendo según informaciones que circulan en ciertos medios, y por lo tanto me parece que tienen compromiso a corto, mediano y largo plazo para poder estabilizar supuestamente el país. Este tipo de medidas vendrán a agravar
las condiciones sociofamiliares del conglomerado de familias salvadoreñas, porque el ataque directo va con la gente más pobre, va con los trabajadores formales, muchos del Estado, otros municipales, la mayoría informales y trabajadores del campo, que precisamente luchan en temporadas de cosechas para cultivar su maíz, su frijol, su arroz y lo que sea necesario. Lo que se prevé en este orden es que las condiciones de ahora políticas del país de ahora en adelante van a estar marcadas o seguirán estando marcadas por un régimen de inseguridad ciudadana, en el sentido de que todo el mundo tendrá miedo o decidirá obediencia debida a las decisiones políticas del presidente de la República. Si no existiera esa posibilidad, podría estar sujeto a una persecución social, a una persecución política y desde luego el exilio, el que pudiese, y si no la cárcel. Entonces, la mayor manera o la mejor manera que tiene el régimen del presidente Bukele para poder aceptarse como país es mantener el orden de país, omitiendo por supuesto todas las disposiciones legales existentes en el país, y una vez por todas la opinión jurídica, la opinión social y la opinión política de sus detractores, como él llama. Esto significa la aplicación de la famosa doctrina de la seguridad nacional que se practicó en los años 80, denominada los enemigos internos. Y esos enemigos internos somos los que conformamos ahí van sindicatos de todo tipo, van organizaciones comunales, van otro tipo de organizaciones que buscan mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto les favorece mantener este estado de represión que le permite alcanzar el nivel de popularidad en el poder. Pero creemos que las dictaduras o los gobiernos absolutistas también tendrán sus días contados. No serán eternos y por justicia tarda, pero siempre camina. Están allí esperando el momento preciso de que el Estado de Derecho funcione que la independencia judicial cumpla y que la delincuencia y la seguridad social tanto necesitan. Y sí, ya, gracias Ramón. Bueno, hay internet, cierta, sí, hay desconexión, ¿no? La internet ha fallado bastante, entonces ha habido bastante desconexión y algunas partes no se escuchaban y en otras sí, ¿no?
¿verdad? Pero sí, agradecemos también a todos ustedes su paciencia porque la compañera y el compañero están haciendo todo el esfuerzo por estarnos informando, ¿no? A pesar de la tormenta. Y además que ellos ya van a tener que ir saliendo a otra actividad, ¿no? Así es que Hola, dime, Daniel. Hola. hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Estamos en vivo todavía. sí, 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 estamos. sí. Sí, Ingrid, como sabemos que usted tiene otras actividades y también le agradecemos ese esfuerzo. Voy a decir una infidencia, sabemos que usted ha estado bajo una gripe fuerte, pues está haciendo, le agradecemos ese esfuerzo de estar con nosotros. La pregunta para ir cerrando es, ¿cuál es, en qué está ayudando así en lo más sintetizado posible el socorro jurídico a la gente por horas de tiempo y en qué podemos nosotros como salvadoreños en el exterior involucrarnos, solidarizarnos con ese trabajo que ustedes están haciendo, del cual nosotros lo felicitamos y nos sentimos orgullosos, salvadoreños así se necesitan, pues, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Marvin, Carlos, realmente por el espacio que nos han brindado. Van a disculpar, tenemos unos problemas técnicos del sonido, porque aquí en nuestra hermosa ciudad de San Salvador está cayendo una buena tormenta ahorita. Pero bueno, miren, nosotros como socorro jurídico, primero decirles, y eso sí, yo quiero aprovechar este espacio para expresar una condena a las personas que de manera inescrupulosa está usando el nombre del socorro jurídico humanitario y de otras organizaciones hermanas, como por ejemplo el MOVID y nuestra organización, para decir que tenemos abogados y que cobramos. Eso es lo primero, amigos. El socorro jurídico humanitario brinda asistencia legal y jurídica, seguimiento de casos, presentación de reportes, defensa estratégica, entre otros, con un enfoque humanitario, pero completamente gratuito. Si vienen a nuestra organización personas con posibilidades de pago, porque las hay, nosotros lo que hacemos es dirigirlos a abogados que tienen un sentido social, que pueden hacer un socioeconómico, pero las personas no son honestas. Miren, si yo puedo pagar, pero no, nuestro criterio, ¿verdad? Para elegir los casos es primero que sean personas de extrema pobreza, inocentes, por supuesto, para lo cual tenemos todo un filtro para poderlo comprobar y elegir esos casos. Entonces nuestros servicios son completamente gratuitos. ¿Cómo y qué hacemos por jurídicos? Lo que hacemos es creer, ¿verdad? ¿Cómo nos lo puede demostrar? Bueno, le pedimos una serie de documentos a la persona. Cuando ya estamos convencidos que existen dudas razonables de la inocencia de alguien, es decir, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales, tiene arraigos familiares, domiciliares, escolares, referencias de todo tipo. Ah, bueno, ahí entonces como equipo decimos, si este caso lo podemos ayudar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Elaboramos una expedición personal habeas corpus, nos rebuscamos si es posible para conseguir un abogado, remitimos el expediente a las instituciones competentes, sobre todo aquellos casos donde hay enfermedades graves o madres presas que han dejado 2, 3, 4 niños en la orfandad, entre otros. Además, somos y tenemos un enfoque humanitario, es decir, hemos elegido con la ayuda de la Fundación Share en Estados Unidos con compatriotas y también personas estadounidenses y el Centro de Intercambio y Solidaridad establecido en El Salvador, pero también en Estados Unidos. Hemos elegido un grupo de familias de extrema pobreza que no tienen pero ni para venir a San Salvador a un pasaje de autobús, que no tienen sus hijos la correcta alimentación, que les hace falta los servicios básicos, no tienen acceso a salud, a educación, etcétera. Y bueno, son familias de verdad, les digo, donde los niños están en desnutrición severa, así. Esas familias nosotros las hemos elegido para poderles proveer apoyo humanitario. Por ejemplo, víveres, paquetes agrícolas, eh, a los privados de libertad, principalmente mujeres, les conseguimos el famoso paquete
que vale $75, que debería el Estado ser responsable, y si tiene toda esa gente presa, darles lo mínimo. Pero lo que hace es ir a cargar a las mujeres, a las familias, y a ellas les toca comprar ese paquete. Bueno, a estas familias que hemos elegido les ayudamos con eso también. Kits médicos para la gente que va quedando en libertad. Miren, la gente sale llena de hongos del cuerpo, los inocentes liberados. Y bueno, tenemos la compra de esos kits también que les damos cuando los dejan libres. También hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de estas fundaciones Share y Save para los perfiles médicos de exámenes clínicos. Por ejemplo, cuando dejan a una persona liberada, no nos podemos confiar porque muchas personas que dejan libres 3, 5, 15 días después van a morir a sus casas porque salen en fase de desnutrición severa, porque salen golpeados. Entonces, con estos perfiles médicos que hemos conseguido, que valen más o menos equivalente a $75, el médico voluntario del socorro jurídico nos dice, mire, esta persona necesita esta medicina, y le podemos entrar. Es un servicio gratuito que da el socorro a la gente liberada de los casos que tenemos nosotros aquí. Entonces, Marvin, a la pregunta específica, ¿en qué nos pueden ayudar? Miren, estas ayudas son, digamos, que bien simbólicas, ¿verdad? Que hemos recibido, pero que a las víctimas les sirven mucho. Pero tenemos muchos gastos también que, pues la demanda, usted sabe, pues, se ha triplicado, porque la gente ya está cansada. 18 meses y que no le liberen al familiar, nos buscan. Entonces aquí tenemos todos los días entre 15 a 20 personas nuevas denunciando. Entonces, miren, nosotros necesitamos, por ejemplo, papelería. Eso nos hace falta. Tinta para las impresoras. Eso ahorita nos está haciendo falta. En un tiempo también nos va a hacer falta para el local, porque realmente, aunque no es tan caro donde estamos ahorita pagando, pero pues es un pago, ¿verdad? Permanente. Y vamos, pero un poco ya nos va a tocar buscar el recurso. Porque como usted sabe, aquí somos todos voluntarios, de nuestro dinero ponemos, ayudamos para la causa, ¿verdad? También estamos necesitando, eso sí, una computadora, otra impresora, por la enorme cantidad de trabajo que tenemos ahorita. Básicamente, eso estamos por el momento necesitando así como de manera más urgente para el sistema administrativo, tanto papelería, ¿verdad? Así que si alguien pudiera ayudar, puede, se la voy a decir, estamos en la 5ª Avenida Norte y 33 Calle Poniente, número 317, Colonia Laico, San Salvador. A buen salvadoreño, como viniendo del redondel Don Rúa, buscando pájaros sobre la 5ª Avenida, usted se va a encontrar con la Iglesia Luz del Mundo. Así se llama, Iglesia Luz del Mundo. Enfrente de esa iglesia, ahí estamos ubicados. Pueden traer en especie. ¿Qué ropa usada? Bueno, para que yo sé que es caro eso, pero para los privados de libertad, mire, hay gente que no tiene para pasarle a su familia. Ya no le da el piso, ya no le da el presupuesto, ¿verdad? Eso nos hace falta también. En general, lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Así que muchas gracias, amigos. Voy a dejar a mi colega aquí porque, bueno, estamos juntos aquí. Pero para que podamos escucharnos, para que se despida, yo le quiero dar un saludo a ustedes por tomarnos en cuenta, a sus seguidores, a quienes van a ver el programa de transmisión. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Bueno. Gracias, estimados amigos, por proveer el espacio presentar ante ustedes para la escucha de muchas personas de nuestro compromiso, de nuestras actividades y también de los riesgos sobre los cuales caminamos. Sabemos de que no tenemos la libertad suficiente, que de alguna manera somos objetos, estamos en la mira del represor las 24 horas del día. Pero, de todas maneras, nuestra obligación es altamente moral, que nuestra obligación es
propia y no depende absolutamente de nadie más, sino de la voluntariedad que nosotros tenemos para hacer este trabajo en función de la humanidad, de hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Que necesitan de nuestro apoyo. Así que nuevamente muchísimas gracias y estamos siempre pendientes, estaremos en contacto cuando ustedes lo requieran y podemos proveerles información cuando ustedes la necesiten para que ustedes también puedan trabajar sobre esa base. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, amigos. Muchas gracias, Ingrid y Ramón. Ha sido para nosotros un placer haberlos tenido. Ya escucharon ustedes la dirección. Pueden dar su apoyo, que siempre es necesario. Hay que ser solidarios con el prójimo. A ver, Marvin, tu despedida, Marvin. Bueno, yo agradecerle a Ingrid, a Ramón por estar y ya escucharon, ¿verdad? Los que vivimos fuera, pues, sobre todo, pues, hacernos solidarios, con organismos como el Socorro Jurídico que está ayudando a tanta gente, pues, que por lo que estén las posibilidades nuestros, ya unos $25, unos $20, unos 50 ayudan, pues, ¿verdad? Porque para nosotros es más fácil enviar algún dinerito que ropa, ese tipo de lo otro, lo de las especies, más que todo para gente que está allá, a excepción que nos unamos varios y se mande algo, pues, ¿verdad? Pero de ahí es más fácil mandar una ayuda solidaria en moneda, pues, ¿verdad? Eso podría decir. Gracias a las personas que se conectaron con nosotros, también los golondrinos que nos estuvieron insultando, algo van a aprender de estarse conectando ahora con nosotros. Soy Marvin, residiendo en Toronto, Ontario, un salvadoreño preocupado por la situación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recuerden, mañana está la marcha y no se olviden todos a participar en contra de la reelección, en contra de la situación de la vida, de la cara que está la vida y muchas otras cosas más. Como Frente Intercontinental vamos a estar acompañando la marcha, la estaremos transmitiendo y estén pendientes por eso de nuestro programa. Nos despedimos ahorita con nuestra canción del Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.